Vamos a ir a la palabra del Señor. Estoy compartiéndoles de la serie La unción te hace diferente, y estoy hablando de lo que Dios en su palabra nos muestra como personas extraordinarias, personas que Dios ha transformado. Y cuando digo personas me estoy refiriendo a hombres y mujeres. Si bien estoy hablando mucho de hombres renombrados en la palabra del Señor, eso no quiere decir que no haya mujeres extraordinarias. Lo hay, y marcan la Biblia con cosas extraordinarias. Hoy, para recordarles a ustedes que la unción nos cambia, la unción nos hace diferente. Algunas cosas que ustedes jamás pueden olvidarse, ¿sí? Cuando la unción viene sobre usted, la unción viene y trae sobre usted ungüento. El ungüento, para que usted pueda entender, no es cualquier cosa. Es un aceite pesado con una fragancia indescriptible. Cuando en la antigüedad andaba caminando un ungido, un sacerdote de la casa que por ahí podía cruzarse usted tal vez con él, algunos detectaban, ¿sí?, el paso del sacerdote a causa de ese aceite pesado y de esa fragancia que solo el sacerdote podía tener. La Biblia nos habla de que cuando viene la presencia de Dios y nos unge, tenemos esa fragancia. La gente cuando nos ve, cuando estamos cerca, dice: ¿sabes? Algo especial tenés, algo diferente hay. No sé, no puedo explicarlo. Acuérdese que esto es a causa de la unción que viene sobre usted. Amén. La unción lo va a hacer libre. Si hay alguna atadura, alguna ligadura, la unción te hace libre. Y hoy les voy a revelar por la palabra algo que algunas Biblias han traducido mal. Nosotros estamos muy atentos a lo que las Sagradas Escrituras nos habla. Dice: a causa de la unción el yugo se pudrirá. ¿Pero qué si yo le digo que la unción rompe cadenas también? Cuando viene la unción rompe cadenas también. Para que lo tenga presente. Entonces nos va a hacer libre y nos va a romper todo yugo que puede. ¿Sabe lo que es un yugo también, no? A veces la gente dice: no estoy en el tema, no soy del campo, ¿no? Bueno, esos yugos que se ponían para dominar, para someter, se los ponía también inclusive a los esclavos, y se ponía para trasladarlo. Es algo que va de aquí y se toma aquí como una madera para que le puedan entender, y puede, vamos a decir, 2 o 3 personas con la tabla esa, y eso es un yugo. También se usaba en la antigüedad el yugo para los animales, ¿sí? Para arar, para hacer su trabajo, ¿sí? Y a veces de ahí se saca la palabra el yugo desigual. A veces en la iglesia está el yugo desigual, que uno tire y el otro no, y que quiere avanzar y el otro no. Entonces, todo esto la Biblia habla de que cuando viene la presencia del Señor nos hace libre de ese yugo. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que hoy quiero hablarles es de esta unción que deja la persona de ser común, y les estoy diciendo a muchos la palabra ordinario, que es lo mismo, común, para llegar a ser extraordinario, una persona descomunal, se podría decir, una persona con atributos, con regalos especiales del cielo. ¿Sí? Porque estoy diciendo todo esto porque quiero hablar de Sansón en este día. Yo sé que cuando hoy empiece a hablar de esto, muchos pastores y muchos líderes tal vez deberían abrir el ojo conforme a lo que Dios está hablando a mi corazón. Porque dentro de la iglesia hay mucho Sansón. Yo sé que usted va a decir: no, momento, yo no soy ningún Sansón. Yo conozco la historia
Sansón, fue el que quedó marcado en la Biblia por la famosa Dalila, y jugar un poquitito con Dalila. Yo digo que aquí hay mucho Sansón, pero no por eso. Los Sansón que aquí están en este día, al escuchar este mensaje, entenderán que todo es un plan de Dios, que todo es plan de Dios, ¿sí? No quiero decir que mañana venga otro predicador y se ponga a hablar de Sansón y ponga a hablarse de otra cosa, pero hoy quiero hablarles de Sansón, de lo extraordinario que Dios hace. Cuando eres común, Dios te hace extraordinario. Ahora, ustedes han escuchado muchas veces que desde el altar hablamos y decimos que somos enviados. ¿Cuánto saben de esto? Usted, si no se lo dijeron, usted es un enviado. Dios planificó, ¿sí? En algunos libros judíos hablan de Enoc y de una supuesta revelación y una transcripción en esta revelación, donde Dios le dice a Enoc que cada uno de nosotros, antes de ser formado, Dios le detalló específicamente todo lo que iba a poner en nosotros y para qué nos formaba y con qué plan nos iba a enviar a la tierra, con quién nos íbamos a casar, qué cosas íbamos a llegar a hacer. Extraordinario eso. Ahora, ¿tiene mucho de cierto esto? Yo creo que sí, porque David habla y dice: no faltó nada de lo que tenías que poner en mí, en el libro estaba escrito todas estas cosas. Y ¿sabe? Yo me quedo pensando en esto y me pongo a pensar en Sansón. Dios lo formó, Dios lo envió, y Dios lo envió con un plan. Y vamos a ver esta cuestión, ¿ok? Vamos a el libro de Jueces en esta hora. Voy a compartirle la versión Peshitta. ¿Y por qué estoy compartiéndoles esto? Yo sé que muchos me dicen no la tenemos. Bueno, escuche, yo sé que la gente que nos rodea quisiera tener todas las Biblias que por ahí podemos usar los predicadores. A veces se puede y a veces no se puede. Pero ¿por qué estoy leyendo esta Biblia? Porque respeta la traducción y ahí vemos nosotros algunas interpretaciones que creemos que son incorrectas y de las cuales desvía el propósito real de lo que en ese momento se estaba queriendo decir. Entonces, vamos al libro de Jueces, capítulo 14, verso 6. Vamos a ver en este caso las veces que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Si usted quiere anotarlo, lo puede anotar. Las veces que el Espíritu de Yahweh, el Espíritu del Elión, el Dios Altísimo, el Espíritu del Dios Todopoderoso vino sobre él. Y dice de esta manera, Jueces 14, 6. Entonces el Espíritu de Yahweh vino sobre él, sobre Sansón, y lo desgarró como se desgarra a un cabrito sin tener nada en su mano. ¿A quién? ¿A Sansón? No, le explico. Sansón estaba yendo hacia una casa de una mujer que él se había enamorado. A simple vista se enamoró, y esta mujer, vamos a decir que era una mujer prohibida, porque nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que Dios no le permitía que se casaran entre filisteos y hebreos, porque era el pueblo enemigo de Dios. Dios, ya en otras ocasiones yo les conté a ustedes que Dios había dejado dentro de lo que fue el reparto de las tierras y el reparto de las tribus, había dejado en algunas de las tierras algunos ejércitos y algunos grandes generales, con el propósito, con la idea de que cuando el tiempo pasara
y que se olvidaran los israelitas de quién era Dios, entonces se levantaran estos ejércitos o estos, vamos a decir, generales, y sometieran a Israel, y luego Israel despertara, le pidiera ayuda a Dios y Dios los entrenara con su gloria para que ellos volvieran a conquistar. Ese será un plan de Dios. Nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras, esta situación. Por eso no se tiene que poner mal cuando hay un gigante. Cuando usted dice, este gigante que se levantó en mi familia, esta situación que se levantó en mi familia. Cuidado, no sea que usted no entienda lo que está pasando y ahora Dios le esté revelando y le esté diciendo, eso lo dejé yo a propósito. ¿Para qué? Para que vos te levantes a orar, para que vos te levantes a buscarme, para que vos busques de mi presencia, para que me adores, para que recibas de mi propósito. Así que cuidado, no reniegue de lo que puede estar pasando, sino entienda qué debe hacer. Sansón, entonces, dice que venía caminando, la intención de él era llevar a sus padres a que arreglaran, comúnmente se arreglaba lo que era el matrimonio, ¿sí? Y entonces en este camino que él iba se adelantó. Y de pronto en esta situación suceden dos cosas antes de que ellos lleguen a hablar con esta mujer y los padres y arreglaran este matrimonio o esta boda. Número uno, acontece de que sus padres, ya lo expliqué en otro mensaje, sus padres le dicen, Sansón, ¿por qué escogiste esta mujer? ¿Por qué hiciste esto? Si sabes que podés escoger más bien cualquiera de la tribu que tenemos, para que entienda, de nuestro propio pueblo, ¿por qué hiciste eso? Sin embargo, él, que estaba recibiendo el regaño de su papá y de su mamá, le insistió y le dijo, yo veo con buenos ojos a esta muchacha, la quiero para mí. Sin entender sus padres el plan de Dios. Siempre hay un plan de Dios, siempre. Entonces los convence, vamos para allá. De camino, es el pasaje que acabamos de leer. Dice que vino el Espíritu del Señor y le dio fuerza sobrenatural. ¿Y qué hizo? Desmembró, mató. ¿Qué es lo que desmembró? ¿Qué es lo que mató? Un león. Un león que iba al camino de él. Iba al camino de él para enfrentarlo. Pero dice que vinieron fuerzas del Señor. Vamos a leerlo de nuevo con la intención de comenzar a entender un poquito el plan de Dios. Si bien cuando vos encontrás en el libro de Jueces la historia de Sansón, no tiene muchas páginas, no es muy largo el repertorio, pero tiene una gran interpretación para que nosotros podamos entender si yo quiero ser un hombre diferente, una mujer diferente, si yo quiero, entiendo y creo en el plan de Dios sobre mi vida. Amén. 14:6 dice, entonces el Espíritu de Yahweh vino sobre él, ¿sí? Y lo desgarró como se desgarra un cabrito sin tener nada en su mano. El Espíritu de Dios vino. El Espíritu de Dios se manifestó y lo destrozó. La historia nos muestra una situación tal vez media inentendible. ¿Por qué? No podía haberlo espantado, no. Pero hay un plan, siempre hay un plan. Jamás se olvide, siempre hay un plan. Entonces, nosotros entendemos, comprendemos por la Escritura que vino esta situación por un plan, un propósito de Dios. Eso fue lo que a Sansón le sucedió. Lo ocultó a sus padres. Muchas veces hay cosas que Dios permite que nosotros callemos, experiencias sobrenaturales que nosotros silenciemos, callemos. Dios me habló, lo calla. Dios me dijo, lo calla. Dios me hizo hacer esto, lo calla. Nadie sabe.
A Sansón le pasó exactamente lo mismo. Ahora, la historia nos sigue relatando que el Espíritu del Señor estaba sobre Sansón con ese propósito, pero su mamá y su papá no lo sabían. Entonces, arreglado un poco el matrimonio, arreglado un poco la boda, deciden entonces iniciar la boda. Pero hay un suceso que a mí me llama mucho la atención y es el que quisiera contarles también. Dice que Sansón decidió luego regresar a ver dónde estaba ese león, imagínense, pero en secreto. Entonces dice la historia que encontró dentro del león un panal de miel. Y entonces dice que él sacó miel, se alimentó y le dio luego a sus padres sin decir absolutamente nada. Siempre hay planes de Dios y a mí me enloquece esta situación de entender o tratar de entender lo que Dios quiere decirnos. Ahora, tenemos a un Sansón con una situación sobrenatural y en silencio, que nadie se entere. Ahora, llega el tiempo de empezar la celebración de la boda. Allí la celebración de la boda, para que usted pueda entender, son 7 días. Los hebreos coordinaban 7 días. Y para resumírsela, había muchos invitados, muchos momentos, muchas noches antes de que llegue específicamente el encuentro entre él y ella. ¿Sí? Ahora, me imagino que cuando se están en la fiesta se comparten muchas cosas y se habla muchas cosas. Y Sansón, él decide decirles a ellos específicamente como ¿cómo podríamos decir? A ver, para algunos sería una adivinanza, para otros sería como una interpretación. El hecho es que Sansón les pide a ellos si interpretaran, ¿sí? Si interpretaran lo que él estaba diciendo, les iba a regalar prendas, les iba a regalar, vamos a decir, prendas lujosas. Vaya conmigo. 14:19 de Jueces. ¿Lo tiene? Mire lo que aconteció. Él le dijo: yo pago si ustedes saben, pero ustedes me van a pagar a mí si ustedes no aciertan. Pero me encuentro yo cuando el Espíritu del Señor viene sobre Sansón por segunda vez y viene en esta situación, que lo encuentro entonces en el libro de Jueces 14:19. Entonces el Espíritu de Yahweh vino sobre él y descendiendo a Ascalón tomó a 30 hombres de ellos y los mató. Y les quitó sus vestidos y se lo dio a los que habían resuelto su acertijo. Y se encendió su ira y subió a la casa de sus padres. Y la mujer de Sansón, a la cual él amaba, fue para su compañero de boda. Mire usted, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sucedió que ella insistió a él diciéndole: revélame el secreto, porque a las personas que él le había dicho: si ustedes
tienen el acertijo, yo les doy lo que les dije. Pero ellos amenazan a ella y amenazan a sus padres por medio de ella, que si no le revelaba el acertijo, que entonces los iban a quemar. Entonces esta mujer empezó a investigarlo, empezó a investigar, y él evadiendo la cuestión, evadiendo la situación. Pero llegó un momento que él, vamos a decir, un poco como ya afligido por esta persecución de parte de su futura esposa, le revela y le dice entonces el acertijo. Yo estoy tratando de resumirle la historia, pero entonces ella le revela a todos estos amigos el acertijo. Y entonces, amigos de ella, filisteos, cuando él llega, le dice, y es el día, ¿y? Entonces ellos le dicen cuál es el acertijo y le revela que salió el león y que salió la miel del león. Le revelan, o sea, lo que se le había dicho a su novia o a su futura esposa. Él tenía que pagar y dice que se le mete a él el Espíritu de Dios. ¿O no leemos ahí que se le mete el Espíritu de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Dios puso eso? ¿O fue él? ¿Se confundió? ¿Su arrogancia les llevó a hacer eso? ¿O qué? Porque nosotros tenemos que interpretar la arrogancia de Sansón, jactándose. Espero que anote ese punto y que no se olvide de ese punto que acabo de destacar, pero que lo voy a dejar pendiente. La arrogancia de Sansón. ¿Cómo que el Espíritu de Dios viene? Este hombre se equivocó. Pero dice que entonces, ¿qué hace? Va y mata ¿a cuántos? A 30. ¿No dice eso? Al llegar entonces que esta situación, él paga su deuda, pero avanza en la historia, que no es muy larga la de Sansón. La historia avanza con un Sansón que se enoja y se va a la casa de sus padres. Entonces, ¿qué hace esa noche? No toma a su esposa, sino que salió ¿de qué? De cacería. Salió a matar a 30 personas para pagar ¿qué? La deuda que tenía. La historia cuenta que su papá pensó que se enojó por lo que había jugado y tuvo que pagar, y se enojó y se fue. Entonces, ¿qué tuvo él? La idea de que Sansón la había ¿qué? Desechado por lo que sucedió, y se la dio, vamos a decir, al padrino, podría decirse así, o al que estaba junto, que lo llama como amigo. Yo creo que un amigo no toma a la mujer que uno ama, ¿no? La deja. Así que no era muy amigo, sino que era una situación incómoda esa. Lea conmigo, porque la historia dice, ¿sí? Entonces, vayamos avanzando en esto. Cuando Sansón encuentra que su padre, el padre de la novia, había cedido o había dado la novia de él, y él dice, bueno, yo no seré culpable ahora del mal que le pueda venir a ustedes, o yo no seré culpable del mal que les pueda ocasionar ¿a quiénes? A los filisteos. Ojalá que me vaya siguiendo, porque esta es de esas historias que a veces uno ve en las películas
y tiene un final que vos decís, wow, nunca me lo imaginé así, yo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acontece que cuando recibe la noticia, él tiene una situación muy extraña. Sígame. Jueces 15. Espero que Jueces 15, 7 y 8. Luego Sansón le dijo, aunque hayan hecho así, yo me vengaré de ustedes y entonces me quedaré en paz. Entonces los golpeó con azotes desde sus piernas hasta su espalda y fue una gran mortandad. Después fue y habitó en la hendidura, sería en una cueva de la peña en Admin. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que sucedió? Primero él promete vengarse al suegro, le dice, me voy a vengar. Y ahora tenemos esta situación donde la palabra nos explica a nosotros que ya ejecutó la venganza. ¿Qué es lo que sucedió entonces en ese trajir? ¿Qué es lo que pasó? Pasó que él consiguió algunas zorras, para que nosotros podamos entender esta cuestión, ató en la cola de la zorra una especie, digamos nosotros, para poder entender esto, de una, como si fuera una soga, y embreó y prendió fuego a la brea que había puesto, como para que nosotros podamos entender, y las largó por los campos de los filisteos, por toda la cosecha que ellos tenían ya lista, y los campos se quemaron, y se quemó y hubo una gran pérdida. Cuando los filisteos vieron el desastre que había, preguntaron quién era el que había hecho tal locura. Entonces le dijeron, es el suegro que lo hizo enfurecer. Bueno, yo lo digo así, pero en realidad Sansón se enfureció por lo que le hicieron, y entonces decidieron los filisteos ir, tomar a la supuesta mujer de Sansón y al padre, y de esa manera los quemaron, los exterminaron. Entonces nosotros nos encontramos aquí que dice, aunque ustedes hayan hecho esto, yo me vengaré. Aunque ustedes hayan hecho esto, yo me vengaré. Ojalá me vaya siguiendo. ¿Cuántos tenemos? 30 muertos, ¿verdad? 30 muertos tenemos con los trajes, y ahora tenemos más muertos, ¿verdad? Porque dice que hubo una gran mortandad. ¿Me va siguiendo? Muertos, filisteos, acción, engaño, porque hubo engaño. Hubo una situación complicada ahí. Ojalá me siga y no pierda el hilo. Entonces, yo quiero que usted entienda que hacía 40 años que los hebreos estaban bajo el sometimiento, nada más y nada menos que de los filisteos. ¿Quién se iba a atrever a hacer una tremenda torpeza, por no decir una estupidez como esa, cuando vos sabés que estás sometido por un gran reino? Entonces lo que aconteció aquí es que se levantaron, el ejército se levantó y dijo, vamos a matarlos. Pero entonces estaban los israelitas o los hebreos cuando se enteraron de toda esta cuestión y le dijeron, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vienen con esa actitud? Hombres armados.
Y entonces le explicaron que querían a Sansón o iban a pasar factura, como comúnmente se dice. Entonces ellos decidieron, los mismos hebreos, decidieron ir por él y entregárselo. Ahora, mire, vaya conmigo a Jueces 15, 14. Al llegar a Lejí, los filisteos se levantaron para darle muerte. Entonces el espíritu de Yahweh, note, el espíritu de Yahweh, ¿sí?, vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Sansón. Y las cadenas, aquí voy a detenerme. Algunas traducciones dicen sogas nuevas. Pero aquí en la Biblia Peshita, que respeta bien el arameo, y algunas traducciones correctas, habla de cadenas. Entonces, tiene mucho sentido lo de las cadenas. Pues no es fácil un hombre tan fuerte, que ya lo conocían, atarlo con cuerdas. No tiene mucho sentido, con sogas nuevas, porque ya sabían quién era él. Entonces se lo trajeron, ¿qué? Para mi entendimiento, es correcta esta traducción, que habla de cadenas. ¿Sí? Vuelvo. Entonces, el espíritu de Yahweh vino sobre él, y las cadenas que estaban sobre sus manos se volvieron como el lino, como paja. En otra traducción dice como paja, que es quemado por fuego. Y las ataduras se soltaron de su mano. ¿Estaba quién ahí? El espíritu de quién? De Yahweh. Estos que iban al encuentro de él a matarle, le voy a contar. Y encontrando una quijada seca de asno, extendió su mano y la tomó y mató con ella a ¿cuántos? 1000 hombres. Tenemos 30, tenemos una parte que era una multitud, que no se sabe bien cuánto, y tenemos ahora 1000. Siempre esto sucede cuando vino el espíritu de Yahweh, cuando vino el espíritu de Dios y lo tomó a Sansón. ¿Qué es lo que pasó? Sus hermanos hebreos lo estaban entregando. ¿Qué es lo que sucedió? Si usted lee la historia, dice que Sansón le dijo, lo único, yo me entrego. Porque le dijeron, pero no sos coherente, Sansón. ¿Cómo es que nos haces esto? Si sabes que ellos nos han sometido por 40 años, estamos nosotros sometidos. Entonces ahora has hecho un mal. Entonces él dijo, no, yo me entrego, pero ustedes no me maten a mí. Entonces no hay problema, nosotros solo queremos entregarte y que ellos hagan lo que quieran. Listo. Entonces es lo que leemos nosotros, que cuando ellos se lo van a entregar a los filisteos, y cuando vienen los filisteos para ya atraparlo, viene el espíritu de Yahweh. ¿Y qué hace? Como nada. Todas las cadenas y toda la oposición que había y que lo sostenía, es como nada, se libera. Vemos aquí entonces que una vez más que el espíritu de Yahweh se manifiesta. Pero vamos a pararnos a hacer un análisis. ¿Es coherente esta cuestión? ¿Es coherente esto? Tenemos 30 personas que fueron de esta manera destituidas de su vestimenta, filisteos que fueron arrasados. Tenemos un número de personas que no sabemos cuánto, y tenemos ahora 1000 personas que fueron a atrapar a Sansón y se encontraron con esta cuestión. ¿Es coherente esto? ¿Es una torpeza de Sansón? ¿Es una situación donde se descelebró el hombre? Piense, porque a mí me gusta el final. Entonces,
Vemos esta situación. 40 años le estaban reclamando a los filisteos. 40 años tuvimos y tú hiciste esto. Pero entonces viene una vez más el cumplimiento de la venganza. ¿Se acuerdan que le dije de la venganza de Sansón? Cuando él se enteró de que habían matado ¿qué? A su mujer y a su suegro. Entonces él dijo: hayan lo que hayan hecho ustedes o lo que hicieron ustedes, yo me voy a vengar. Y viene la venganza de esta manera. Entonces ahora nosotros vemos una vez más la venganza en acción. 16:28. Siga conmigo. Estoy marcándoles los puntos bíblicos donde el Espíritu del Señor vino, porque yo les estoy hablando a ustedes que esta iglesia necesita que el Espíritu de Dios venga. Nosotros estamos hablando y diciendo que para ser un hombre extraordinario, una mujer extraordinaria, una persona extraordinaria, tiene que venir ¿qué? El Espíritu de Yahweh. Pero uno lee aquí y dice, perdón con lo que voy a utilizar, es una carnicería esto. Es incoherente. Es más, pastor, no hable de esto desde el altar, lo está dejando a Dios sin... Todo tiene un plan, aunque nosotros a veces no lo entendamos. ¿Sabe? Mientras el Señor me hablaba, yo me senté en silencio. Y empezó el Espíritu del Señor a hablarme y a hacerme entender algunas cosas que me habían pasado. Y entonces empecé a entender que todo era un plan. Y qué bueno cuando uno entiende que todo es un plan. 28, ¿lo tiene? 16:28. Entonces Sansón clamó a Yahweh diciendo: te ruego, oh Jehová, Dios, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez, oh Dios, para tomar venganza de los filisteos a causa de mis dos ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y Sansón tomó las dos columnas del centro sobre las cuales se apoyaba el edificio y se recargó sobre ellas con su derecha y una con su izquierda y en la otra. Entonces Sansón dijo: muera yo con los filisteos. Luego empujó con sus fuerzas y cayó el edificio sobre los príncipes y sobre toda la gente que estaba en él. Y los muertos que murieron con la muerte de Sansón fueron más que los que murieron durante su vida. ¿Qué pasó? Si acabamos nosotros de leer que Sansón mató a 1000 con una quijada. Pero mire lo que aconteció. Que muchos predicadores toman la escena de lo que sucedió con Dalila, pero no entienden a Dios. Y es complicado cuando no entendés a Dios, o cuando al menos tomás lo que sucedió con Dalila y machacás a alguien duramente sin entender el gran propósito. Ya la conocen a la historia de Dalila, ¿verdad? ¿Quién conoce la historia de Dalila? Sí, claro. El hombre dice que se fue, se metió a una casa de prostitutas, se acostó con una y dice que lo quisieron agarrar porque tenían el plan de agarrarlo y no era Dalila esta, ¿eh? Y dice que entonces a la mañana lo vamos a agarrar. Pero dice que a medianoche él se levantó, estaba todo cerrado. Ustedes saben que antiguamente lo que hacían, cerraban con muros y tenían puertas o portones gigantes. Y dice que lo agarró, se los cargó al hombro y como para echarle una broma a los filisteos, se los llevó, vamos a decir, a la montaña y allá arriba se lo dejó. Mira lo que había hecho. Pero después se enteraron los filisteos que él frecuentaba
frecuentaba, vamos a resumirlo, a Dalila. Y fueron a ella, una muchacha con la reputación de acostarse con uno y con otro, pero entonces le dijeron: mira, sabemos que viene Sansón, nuestro plan es uno solo, que nos reveles a nosotros cómo hacemos para atraparlo, cómo hacemos nosotros para vengarnos de él. Entonces le dijeron tanto dinero, tantas cosas, para resumírselas a ustedes. Sansón se acostaba con ella y jugaba. Yo sé que muchos predicadores dicen, él jugaba con el pecado. Yo tengo una interpretación tal vez diferente. Él estaba haciendo algo incorrecto. Él estaba mostrando la arrogancia. Era él una persona que uno puede juzgar y decir, aquel es Sansón. Dalila insistió, y a mí lo que me atrapa de esto es que Sansón vuelve a caer en una cuestión antigua. Cuando su esposa le dice a Sansón, revélame. ¿Se acuerdan, no? Revélame. Punto interesante, ¿no? Cuando él le dice, bueno, mira, era un león y era la miel. Y aquí tenemos a otra filistea nuevamente en esa misma acción. Dale, decime cuál es el secreto de tu fuerza, decime cómo es. Y yo lo leía y me reía, digo, las ocurrencias de él. Hasta que al último dice que era tan obstinada esta mujer, o sea, tan persistente, que le afligió de muerte, dice. Imagínense para que alguien, el hombre a lo mejor quería tener una noche de pasión y ella le decía, mi cuerpo, pero me decís, Y ustedes saben, no voy a decir que aquí las mujeres manejan a los esposos así. No estaría bien eso. Pero esta mujer estaba haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Él le revela, le dice, mira, para que puedas entender, yo soy un nazareo. ¿Usted sabe lo que es un nazareo? ¿Alguien sabe lo que es el significado de un nazareo? Para todos aquellos que no lo saben, nazareo, hombre consagrado a Dios. Wow, ya ahora sí el espanto es grande. Porque si este está matando, si este se está contando, este no es un hombre consagrado. Entonces estoy en todo mi derecho de decir, este es un carnal. Hombre consagrado a Dios, a Yahweh. ¿Qué eran algunas de las cosas que se podía ver o saber? No tomaban vino, licor, y no se cortaban el cabello. Qué interesante. Le está diciendo a ella el secreto de su fuerza. Yo era un nazareo. Y ella ya sabía lo que era un nazareo. Y entonces, ¿qué hizo ella? Llamó, después de hacerlo dormir en su regazo, llamó a alguien y le hizo cortar las trenzas. Lo pelaron. O le quitaron lo que no podían tocar. Entonces el Espíritu del Señor ya no estaba sobre él. Así dice la Biblia. El Espíritu del Señor ya no estaba sobre él. Vinieron entonces los filisteos y lo primero que recalca las escrituras, que vinieron con las finanzas para pagarle a la mujer. No lo voy a poder explicar porque eso es algo tremendamente profundo en cuanto a esto.
También, ¿se acuerdan que Jesús fue traicionado y también lo primero que le trajeron a él, ¿qué fue? La finanza. Hay una gran explicación, pero no lo voy a hacer hoy, pero para que lo tenga pendiente en esto. Ahora, fue entregado y lo primero que hicieron ellos fue quitarle ¿qué? Los ojos. Esta situación tenía que mostrarse ante el Dios de ellos como un Dios poderoso, que era un Dios que había sometido a Sansón. ¿Sabe? Lo tenían, dice, como todos conocen, ¿no? En una rueda. El hombre daba vuelta y picaba. Lo tenían para la burla. Y dice que estaban en la fiesta, estaban todos los altos rangos filisteos, estaban sus mujeres, sus hijos, estaban todos celebrando y decidieron mandar a llamar a Sansón para burlarse. Dice que lo llevaron a la fiesta, hicieron todo lo que más pudieron en burlarse de Sansón. Cuando ya acabaron, quien lo llevaba, que es lo que leemos, un muchacho lo llevaba, él pidió si lo podía llevar a las columnas principal para poder apoyarse y descansar. Entonces, en ese lugar, él clamó a Dios. Clamó, ¿por qué cosa? Por venganza. Él dice, muera yo y mueran estos filisteos. Y si tenemos una cuenta, dice, o si hacemos una cuenta, los 30 de los trajes despojados, los que no se pudieron contar y los 1000 que había también, vamos a decir, asesinado, no se comparan con la cantidad que murieron ese día. ¿Qué es todo esto? Uno tiene una perspectiva de Sansón tonto. Sansón, yo hubiera querido ser como vos. Pero Sansón, ¿jugaste? ¿O fue un plan de Dios? ¿Sí? Yo me quedé helado como usted puede estar helado. Como usted. Vea conmigo. Dios tiene un plan. ¿Y dónde es el tema del plan? Jueces 14:3. Pero su padre y su madre respondieron: no hay aquí mujer en la familia de tu padre o en todo tu pueblo para que vengas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Sin embargo, Sansón dijo a su padre: tómala para mí, pues ella ha sido agradable a mis ojos. Pero su padre y su madre ignoraban que esto era de parte de Yahweh. Ignoraban que era plan de Dios que él se casara con esa mujer filistea. Y entonces uno dice, no puede ser. Dios dijo que no podían casarse los filisteos y ahora esta situación empieza a ser un plan de Dios. 40 años esclavos o 40 años sometidos. Y esto empieza a marchar porque Dios escuchó el clamor, vio el corazón afligido del pueblo de Dios y entonces decidió ejecutar un plan. ¿Se acuerda que le dije que cada uno de nosotros somos un plan?
Cada uno de ustedes está aquí con un plan. Este desgraciado que tengo acá al lado mío, ese desgraciado también es un plan. Es un plan. Mire esto. Mire si Dios no planifica sus planes. O sea, pero nos puede revelar. Vamos al libro de Jueces 13:1, dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová, por eso Yahweh los entregó en poder de los filisteos durante 40 años. Los filisteos lo tomaron a ellos, el pueblo hebreo, por plan de Dios. Cuando haces las cosas mal, cuando no buscas de Dios, cuando no quieres hacer lo que Dios dice, Él permitirá que tu enemigo o el enemigo de nuestras vidas nos atrape. ¿Cuánto? 40 años. Me va mal, te va a ir peor si no buscas a Dios y si no haces lo que Dios te dice. ¿Es Dios un tirano? No. Él te ama y quiere ayudarte y Él te va a dar con el gusto. No querés adorar a Dios, no querés buscar a Dios, no querés hacer lo que Él dice, te va a entregar a quien tú deseas. Eso es lo que Dios hizo. Pero mire lo que dice aquí. El 13:2. Y hubo un hombre de Sora, de la familia de Dan, cuyo nombre era Manoa. Su esposa era estéril. Ojo. Mire usted cómo Dios hace cosas extraordinarias. Era estéril y no había dado a luz. Entonces el ángel de Jehová se le apareció a su esposa y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz. Ahora concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino o licor, ni comidas, ni comas nada inmundo. Porque aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, no pasará ¿qué cosa? Navaja de afeitar por su cabeza, porque el niño será ¿qué cosa? Nazareo para Dios desde el vientre. Él comenzará a librar a los israelitas del poder de los filisteos. ¿De quién era el plan? De Dios. ¿Y cómo Dios dejó que se enredara en toda esta cuestión? Porque era la manera, dice que Dios buscaba, si tú lees, dice que Dios buscaba la manera de ejecutar su plan por medio de la situación de Sansón. ¿Cómo podemos entender esto? Sansón, ¿qué? Se enojó. Me voy a vengar. Es justo que me vengue. Esa situación del león, esa situación de la miel, ¿de quién cree usted que fue plan? Dice que vino el Espíritu de Dios y despedazó al león. ¿De quién cree que usted que fue el plan? ¿Y cómo que después pasa los días y ya había un panal con miel y él toma la miel? ¿De quién fue ese plan? Ese plan fue de Dios para que Sansón diera un enigma para que los otros hicieran lo que tenían que hacer. ¿Eran qué cosa? Eran personas que no iban a respetar absolutamente lo que sea, iban a pasar por encima lo que sea con tal de salirse con la suya. Y entonces el enojo entró primeramente ¿por quién? Por lo que le había sucedido a su futura esposa, que había sido engañada. Y ahí Dios dice que vino en él la ira, el enojo, y fue y mató a 30. ¿A 30 quiénes?
eran de los filisteos. Dios ya estaba ejecutando su plan. Ahora, dice las Sagradas Escrituras que cuando él hizo exactamente eso, los filisteos, que ya sabemos nosotros lo que hicieron, él, entonces, ¿qué hizo? Comenzó a ¿qué? A libertar al pueblo, a quitarle el temor a causa de sus acciones. ¿Por qué? Porque cuando él mandó las zorras a hacer lo que hizo, la venganza se empezó a ejecutar, la ira de los filisteos se encendió. Vamos a atrapar a este desgraciado, sea lo que sea. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedió? El hombre fue visitado por el Espíritu de Dios y mató a 1000 personas. Lo mismo sucedió con Dalila. Exactamente aconteció lo mismo en otro escenario, de otra manera, pero Dios seguía ejecutando su plan, porque en esta ocasión mató muchos más. ¿Cuántos años lideró Sansón? Sansón lideró 20 años. Oiga, 20 años. ¿Y cuál fue el propósito? Dios vengarse de lo que le habían hecho los filisteos a los hebreos. ¿Pero en qué quedamos entonces? Yo no entiendo a Dios. Dios vengándose de algo que Él permitió. Dios vengando el clamor de aquellos que habían sido asesinados, de aquellos que habían sido sometidos, esclavizados. Dios estaba vengando algo que Él mismo había permitido. Déjeme aclararle algo. Hay mucha gente que viene a la iglesia y dice: sáname, Dios. Hay mucha gente que viene a la iglesia y dice: restaura mi matrimonio. Mucha gente viene a la iglesia y dice: Señor, prospérame. Y uno habla con esas personas y de pronto dice: ¿usted no conocía a Dios? Sí. ¿Y qué pasó? Pero hace mucho conocía de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, por esas cosas me fui de la iglesia. Y por esas cosas volvió después de mucho tiempo. ¿Sabe? A mí me recuerda esta situación que Dios ejecutó, que Él permitió. Cuando el pueblo de Dios a veces le suceden cosas como esta, porque se olvidan de adorar a Dios, porque se olvidan de buscar a Dios, y porque las cosas no son como ellos quieren. Entonces ellos quieren que las cosas sean como a ellos les parece. ¿Y Dios qué hace? Los deja. Haz como tú quieras. Pero al cabo de un tiempo, la gente se da cuenta que es una torpeza, un error. Los 40 años fueron una torpeza del pueblo hebreo, porque no amaba a Dios. Cuando vos no amás a Dios, no te gusta respetar lo que Dios dice. Cuando no amás a Dios, siempre intentas romper el propósito de Dios. Sansón, todo lo que hizo fue un plan de Dios. Y yo sé que muchos ahora hasta me pueden llegar a poner un título: bueno, mañana me voy a acostar, es propósito de Dios. No, usted no saque de contexto esta predicación. Escúchela completita para poder entender que a veces Dios permite situaciones para ejecutar su plan. Pero Sansón no tenía por qué ir a acostarse con Dalila. Pero ¿cómo le iban a sacar los ojos? Pero ¿cómo le iban a descubrir el secreto del pelo de Nazareo? Pero ¿cómo lo iban a llevar a ese lugar a picar? Pero ¿cómo lo iban a llevar luego a esta fiesta y que todo el mundo estuviera celebrando? ¿Acaso usted se olvida
del libro de Jueces, no lo leyó bien cuando Josué empezó a repartir las tierras, y dice lo que dije yo anteriormente, que Dios dejó a algunos generales, algunos hombres fuertes y ejército para enseñarle al pueblo buscar de Él y adorarle cuando ya no lo hicieran más. Aquí está la ejecución. Y Sansón, aunque parecía un hombre común, yo lo considero un hombre extraordinario, porque él terminó sus días como todos nosotros debemos terminar. ¿Sabe cómo terminó? Lea conmigo. No dice que él terminó pidiendo que la unción, que la presencia de Dios venga. Él terminó ¿con qué? Con la unción, con la presencia de Dios. Y por lo tanto, a él se le considera, o yo por lo menos lo considero, un hombre extraordinario. ¿De qué voy a hablar de él? Voy a hablar de él que el plan de Dios se ejecutó a la maravilla. Voy a hablar de él y le voy a decir a muchas personas, Dios lo envió como un nazareo. Y ese plan era ejecutar específicamente juicio sobre los filisteos. Se ejecutó, el plan de Dios se terminó o no se terminó, se ejecutó. Aquí en la historia de Sansón tenemos muchas cosas para ver, pero considero que lo más importante para ver es el plan de Dios ejecutado. Dios ejecutará a tus filisteos. Dios ejecutará a aquellos que te han sometido. Pero tienes que entender esto. Así como Dios levantó a un Jehú, tiene que leer la historia. Así como Dios levantó a un Sansón, así Dios levantará a un hombre que Dios lo envió y lo planificó y ejecuta su plan. Usted y yo deseamos que la presencia de Dios venga. Queremos dejar de ser naturales para ser sobrenaturales. Pero usted tiene que entender tantas cosas que Dios puede hacer con usted. Los hombres seguro dicen, y que me toque una Dalila. Porque yo sé que hay los hombres carnales piensan así. Pero el hombre sobrenatural, el hombre extraordinario, comienza a decir, wow, puede pasar por una situación terrible, puede pasar por algo increíble, pero no sea que sea plan de Dios. Yo miraba a los músicos aquí y yo decía, wow, Señor. Y miraba a alguien y decía, oh Señor, en el altar adorando. Y el Señor me decía, esta casa no es cualquier casa. Y yo traigo, levanto y pongo para ejecutar mi plan. Usted está aquí por plan de Dios. Y Dios va a ejecutar con usted un plan extraordinario, voy a decirlo así, grandioso. Usted, cuando expire, cuando acabe y cuando llegue a donde fue, de donde fue enviado, a usted le dirán, lo lograste. Pero yo creía que lo lograste. Lo lograste. Sansón lo logró. Sus días terminaron bajo la unción. Yo hice un comentario esta semana y alguien me dijo, por la palabra, a mí léame la palabra. Pero ustedes saben que a veces hay que estudiar la historia. Por ahí
en Argentina hace un tiempo se pusieron a hablar del Libertador, don José de San Martín, y de Manuel Belgrano. Y hasta hicieron una película con situaciones de que el hombre era afeminado y cuantas cosas más. Pero ¿qué es lo que se habla en realidad en el resto del mundo? ¿Qué se puede hablar de un Bolívar? ¿Se puede hablar de qué cosa? ¿De su vida privada? ¿O del plan en realidad en el cual se ejecutó conforme a lo que estaba planificado? ¿Lo logró o no lo logró? Hoy Argentina goza de la libertad por un hombre que hizo esto. Tú vas a decir, pero caramba, usted está fuera de sí hoy, porque me está hablando algo que no es de la Biblia. Acuérdese esto. Todos somos enviados con un plan. Todos. Y usted tiene que llegar al final de sus días con la presencia de Dios y el plan de Dios ejecutado. Ahora hágase un autoanálisis. Me pasó el tren por encima, se murió mi marido. Me pasó el tren por encima, me quedé sin mujer. Me pasó el tren por encima, me quedé sin casa. Me pasó el tren por encima. Usted autoanalícese si quiere. Pero lo que tiene que plantearse es, ¿aún la presencia de Dios se manifiesta en mi vida? ¿Aún la unción viene sobre mi vida? Porque si usted no entiende esa parte, entonces sí está perdido. Todo lo que ha acontecido en usted puede que Dios lo haya dejado pasar o Dios lo haya permitido con un propósito. Y si usted no despierta a clamar, a buscar, si no despierta, entonces sí expirará sin haber cumplido el propósito de Dios. Despierta, iglesia. El propósito de Dios no es ganar dinero. El propósito de Dios no es tener un auto lujoso, no es tener una casa lujosa, no es tener mucho dinero. No es el plan de Dios. A veces si alguno de ustedes tiene estas cosas es por un plan de Él, para llegar a donde Él planificó que usted tenía que llegar y ejecutar ese plan. Pero tiene que hacerlo con la presencia de Dios. Tiene que buscar el rostro de Dios. Si no, sus días estarán totalmente perdidos. Voy a resumir. Hombres extraordinarios. David fue un hombre extraordinario. Ruth, una mujer extraordinaria. Y puedo seguir nombrándoles hombres extraordinarios. Pedro. Y vamos a encontrar a un Juan. Y vamos a encontrar a un Nehemías. Y vamos a encontrar, y va a seguir la lista, porque sus días terminaron con la presencia de Dios y el plan ejecutado. Usted está aquí. Pero usted está aquí, ¿por qué? Usted está aquí, ¿por qué? Pregúntese. Porque me siento bien. Si no vengo, no me siento bien. Si tuviera mucho dinero, entonces tal vez deja de venir a la iglesia. Si esa sensación de sentirse mal, si no viene, lo pueden reemplazar con algo, ¿qué? Usted tiene que despertar y empezar a clamar a Dios como lo hizo Sansón. Por última vez te pido. ¿Será que alguno tiene que hacer así? Por última vez. Que venga tu presencia y me pueda vengar. ¿Él se iba a vengar? O en realidad Dios se estaba vengando. Ponte sobre tus pies.
Yo sé que tal vez esperaba que gritara, esperara que hablara de... Hoy, en los hombres extraordinarios, Sansón. Hoy, en las personas extraordinarias, ustedes. Una vez vi el trabajo de un pastor que todos los días él oraba a Dios por el rebaño que Dios le había dado. Él, su esposa y parte de su familia viajaban por calles o por rutas de tierra. Llegaba con mucha alegría, lleno de tierra, porque no tenían vehículos buenos. Y Dios lo llevó allí para ministrar a algunas pocas personas. Y Dios le habló, y Dios intentó ayudarles a esas personas. Sin embargo, estas personas nunca entendieron que era un enviado de Dios. El tiempo pasó y las personas siguieron haciendo lo que quisieron. Y a este pastor Dios lo envió a otro lugar con el mismo plan y el mismo objetivo: hablarles, restaurarles. Y esa ciudad y esa congregación tampoco le entendió. Dios llevó de ese lugar a esos pastores. Y la congregación, algunos entendieron y otros siguieron haciendo lo que se le daba la gana. Entonces Dios les permitió una vez más a ver si buscaban su rostro, y les envió otro pastor. Pero también parece que las cosas iban bien, y de pronto hicieron lo que le vino a la gana. ¿Y Dios qué hizo? Quitó su manto. ¿Qué cree usted que pasará? ¿Qué cree usted? Dios pone a las personas que no entienden en manos de los filisteos. Solo deje echar a andar el tiempo para darse cuenta si las cosas no se repiten una y otra vez. A Sansón se le repitió, pero con un plan de Dios. Que a nosotros se nos repita, pero con plan de Dios. Amén. Me toca volver, con plan de Dios. Me toca hacer esto, con plan de Dios. ¿A cuántos le tocará clamar hoy? Clame entonces. Clame para que Dios haga su voluntad. Papá, en esta hora, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, siempre me ayudes a poder escucharte e interpretar, para poder hablarle a tu pueblo. Es tuyo, tú me enviaste para que les ministrara. Hoy te pido por ellos. Hoy ellos están pidiéndote a ti. Estamos hablando de sobrenaturalidad, estamos hablando de hombres extraordinarios, y nos encontramos con que tú nos guiaste a ver lo de Sansón, Señor. Tal vez hubo juicio, tal vez hubo cuantas cosas de parte de nosotros por Sansón, pero hoy me doy cuenta por tu palabra y la revelación que siempre fue todo un plan tuyo. Señor, hoy te pedimos que lo que hizo Sansón nosotros lo podamos hacer. Una vez más pedimos que venga tu unción. Una vez más pedimos que venga tu presencia.
Una vez más pedimos que vengas y nos inundes. Una vez más lo pedimos, Señor. Una vez más muestra tu unción para ejecutar tu plan, porque tú nos enviaste con un plan, tú nos enviaste con un propósito. Señor, no permitas que acaben nuestros días sin tu presencia y sin que tu plan se ejecute. Una vez más que venga tu unción, que venga tu unción, que venga tu presencia y que nos inunde, nos inunde. Escucha el clamor de tu pueblo, porque yo solo soy un enviado. Tú me escogiste, tú me enviaste, tú planificaste esto y hoy solo te pido que los escuches. Escúchalos, escúchalos, para que sus días terminen bajo unción y todo proceso que están pasando puedan entenderlo, que ese es tu plan, que esa es tu voluntad y que tú te vas a manifestar. Vamos, iglesia, sea sincero con Dios y no discuta de lo que está sucediendo y no reniegue de lo que está pasando. Solo sea sincero usted mismo. Me está pasando esto, me está sucediendo lo otro, pero yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito de su presencia.